Pues muy buenas, estamos a punto de arrancar nuestra primera aventura de un juego que no hemos tocado todavía en el canal y de un tipo de juego, sistema, filosofía que también va a ser nuevo para nosotros. Se trata de Dungeon World, que no deja de ser un juego de fantasía medieval que bebe directamente de los mundos, clases, razas, criaturas y magia del decano de los juegos de rol, de Dungeons and Dragons, pero como acabo de mencionar utiliza un sistema muy diferente, un sistema llamado PBTA, Powered by the Apocalypse. Es un juego publicado en 2012, estamos hablando por lo tanto ya de otra generación, de otra etapa muy distinta a lo que solemos manejar en el canal, porque juegos como Aquelarre o La Llamada son juegos clásicos, digamos, son sobre todo de los 80, 90. Incluso Vampiro también, hay alguna aventura de Vampiro, es de esa época también de los 90. Pero esto, amigos, esto que tenemos aquí es directamente hijo de otro tiempo, por decirlo de alguna manera. Las diferencias las hay por todas partes, pero por introducirnos un poco a este sistema, a esta filosofía PBTA, sobre todo para los que nos veis y quizá pues hayáis oído hablar de ello, pero no estéis familiarizados, me ha parecido buena idea hacer una introducción. Esta introducción o esbozo de en qué consiste esto de PBTA, el sistema de Dungeon World, irá acompañado también de una sesión cero en la que veréis cómo se crean los personajes, por lo menos una parte, la parte más narrativa de los personajes, cómo creamos los vínculos también y cómo incluso empieza a emerger el mundo de fantasía en el que vamos a jugar en una creación compartida. Este es un concepto muy PBTA también, narración y creación del mundo compartida. Iremos viendo todo poco a poco y de hecho esta aventura que vamos a jugar es y este sistema es algo nuevo para todos los jugadores. Hay 4 jugadores metidos en faena. Nunca han jugado a ningún juego porque me han dicho que utilizara esta filosofía o sistema PBTA. Personalmente yo sí, lo he tocado antes. He jugado una campaña de varios meses a este mismo juego, a Dungeon World. Quiero decir con esto que ninguno somos expertos y que este vídeo pretende ser quizá una introducción para los que juegan y por lo tanto creo que puede ser una introducción también para ti. Si nos estás viendo y te llama la atención, tienes curiosidad por saber cómo funciona, pero no has tenido ocasión de aprenderlo todavía. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que como cualquier juego basado en PBTA, Dungeon World utiliza un sistema de reglas y mecánicas muy sencillo en el que intenta eliminarse complicaciones mecánicas, desde luego nada comparado con aquellos juegos llenos de tablas, de reglas, de modificadores, etcétera, para reducirlo todo a mecánicas sencillas y todo ese espacio que queda libre al aligerar las reglas lo ocupa la narrativa. Es decir, muchas cosas que en otro juego se resolverían mediante cálculos, modificadores, tiradas, tablas, etcétera, se resuelven simplemente aplicando lo que la propia ficción nos da, lo que se ha establecido previamente, el sentido común y las aportaciones de los distintos jugadores. No os preocupéis si esto todavía no se entiende porque lo veréis en funcionamiento a medida que vayamos jugando esta aventura. La mecánica de Dungeon World es muy sencilla. Cualquier tirada, excepto el cálculo de daños que puede emplear otros dados, se basa en el mismo esquema. 2 dados de 6 más el modificador de la característica que vaya a entrar en juego. La hoja de personaje es muy sencilla y tiene 6 características que son las mismas de Dungeons and Dragons y luego lo que no tiene son algo parecido a habilidades o competencias, tiene algo que se llama movimientos. Ahora iremos a ello porque no es exactamente lo mismo que la clásica habilidad o competencia de otros juegos. Como digo, la tirada básica es 2 dados de 6 más el modificador de la característica que se aplique, que se corresponde en función de lo que estamos realizando o del movimiento que vayamos a activar. Y el resultado de esa tirada nos dirá si hemos obtenido un éxito, un éxito parcial o un fracaso. Y además es siempre, el resultado siempre, o los escalones, digamos, de esa graduación de éxito son siempre los mismos. Con un 6 o menos,
el resultado de lo que estábamos intentando es un fracaso, el director de juego aplicará las consecuencias, probablemente negativas, de ese fracaso. Con un resultado entre 7 y 9 estaríamos ante un éxito parcial. El principio el personaje logra lo que intentaba o parte de lo que intentaba parcialmente, pero seguramente va a tener que asumir algunas handicap, algunas consecuencias negativas o pagar un precio a cambio. Y con un 10 o más el resultado de lo que estábamos intentando es un éxito y el personaje podrá disfrutar de las consecuencias positivas o de varias consecuencias de ese éxito en función de lo que estaba intentando. Esa es la mecánica básica de Dungeon World y de muchos juegos basados en PBTA, tan sencillo como eso. La cuestión es que esa mecánica eh, encierra de alguna manera el verdadero motor de este tipo de juegos, porque si os fijáis, se da relevancia a ese grado de éxito parcial. De hecho, matemáticamente, los resultados el de tirar dos dados de 6 más sumar un modificador, que en estos juegos es pequeñito, puede ser uno o 2, es lo típico. Es muy fácil matemáticamente, estadísticamente, que ese resultado caiga entre un 7 y un 9, lo que viene siendo un éxito parcial. Es decir, el jugador va a conseguir, el personaje va a conseguir lo que se proponía, pero eso va a activar consecuencias que puedan generar un conflicto o complicar las cosas o suponer un nuevo reto o un nuevo desafío. Y ese es el motor del juego y lo que hace que avance en una sucesión de escenarios, de situaciones, realmente muchas veces dramáticas o épicas o interesantes, realmente. Bien, el director de juego, por cierto, empezando ya a mencionar cosas que se salen del esquema de los juegos clásicos, el director de juego en Dungeon World no tira dados. Si quisiera, podría quizá tirar el dado de daño que pueda recibir un personaje jugador pues de manos de un enemigo, pero en realidad ni siquiera es necesario que lo haga. Un director de juego puede pedirlo al propio jugador que ha recibido, cuyo personaje ha recibido el daño, que haga su tirada para ver cuánto se come. ¿Cómo es que el director de juego no tira dados? Pues muy sencillo, porque cualquier tarea que requiera un chequeo para ver si tiene éxito, fracaso o un éxito parcial, siempre va a quedar de manos del jugador, sea lo que intenta. Incluso en el combate, que es donde estamos quizá más habituados a pensar que el director tiene que tirar dados para, digamos, contraponer, ¿no?, la acción de los enemigos, PNJs normalmente, a la acción de los PJs. En realidad, en un combate es son los resultados de más o menos éxito en las acciones dentro del combate de los PJs los que van a definir incluso cosas como si recibe o no daño por parte de sus contrincantes. Bien, antes mencionaba que no hay habilidades como tales en un juego basado en PBTA, con filosofía PBTA, sino movimientos. Estamos acostumbrados, sobre todo en cierto tipo de juegos, a un listado de habilidades que vienen a permitirnos chequear ciertas tareas concretas, desde disparar un arco a manejar un cuchillo, a trepar por una pared o a hablar o a convencer a alguien, por ejemplo. Normalmente eso redunda en una lista más o menos amplia de tareas o de habilidades específicas. Los movimientos vienen a ser, por decirlo de alguna manera, una agrupación de tareas, es algo más genérico, están pensados además para el tipo, el tono, la ambientación del juego, serán diferentes movimientos, estamos jugando de fantasía medieval o de terror, por ejemplo, y cada movimiento propone una serie de consecuencias posibles en función del grado de éxito o fracaso a la hora de chequear una tirada de dados contra ese movimiento. Así, por ejemplo, como muchos juegos proponen, por ejemplo, una serie de habilidades distintas en el combate, pues cuchillo, arco, lanza o pelea sin armas. En Dungeon World encontraremos un único movimiento llamado Sajarraja para todo lo que tenga que ver con el combate cuerpo a cuerpo. Solo un movimiento cada vez que el personaje tenga que medirse, da igual si está manejando un hacha, una maza o un cuchillo, tendrá que realizar una tirada de 2 dados de 6, sumar el modificador normalmente de fuerza, puede haber variaciones sobre esto, y comparar su resultado, su fracaso, éxito parcial o éxito, con las consecuencias que propone ese movimiento, sajarraja. Hay otro movimiento, pues para las armas de proyectiles, y engloba todos los ataques a distancia. Hay otro movimiento para todo lo que tenga que ver con la influencia social y relaciones. Como fijas, no hay 4 o 5, no hay debate, elocuencia, charlatanería. No.
Hay otro movimiento, este quizás el más amplio de todos, que engloba o que viene a recoger cualquier chequeo que tenga que ver con una situación de tensión, de peligro, de desafío para el personaje. Y ese movimiento, que en Dungeon World se llama desafiar el peligro y cuyo modificador o característica puede variar en función de lo que estamos haciendo, nos va a permitir medir desde si el personaje trepa con éxito un muro, un acantilado, mientras persiguen, si corre, si salta, si esquiva un ataque, etcétera, etcétera. Fijaos lo amplio que puede ser. Es una especie de cápsula que agrupa un montón de posibles acciones del personaje que en otros juegos están como mucho más discriminadas y, como digo, ya propone una serie de posibles resultados en función del grado de éxito. Bien, siguiendo con cosas que cambian, que varían de juegos de corte más clásico. En Dungeon World y en los juegos PBTA normalmente no se establecen niveles de dificultad o modificadores de dificultad. En la mayoría de juegos clásicos hay una manera para que se refleje, mecánicas del juego, la dificultad de una tarea. Hay juegos en los que se establece un número objetivo o un resultado mínimo que debe alcanzarse con la tirada de dados más la suma de lo que corresponda, y si no se alcanza ese número objetivo, pues el intento acaba en fracaso. En los juegos de percentiles, BRP, como puede ser Aquelarre, por ejemplo, o la llamada de Tulu, eh, para digamos, replicar o emular la dificultad mayor o menor de una tarea, se pueden aplicar bonificadores, más 20, más 40, etcétera, menos 50, dependiendo, ¿no? Lo cual, pues, obviamente modifica las posibilidades de éxito de la tirada. En el caso de los juegos que utilizan un sistema de percentil, pues es muy intuitivo, ¿no? El porcentaje nos dice literalmente cuáles son nuestras posibilidades, nuestras probabilidades de tener un éxito o un fracaso. Veréis, a medida que juguemos, que muy rara vez, esto puede aplicarse de vez en cuando, pero muy rara vez se va a aplicar un modificador de dificultad en una tirada en Dungeon World. En lugar de eso, normalmente cuanto más complicada o ardua sea una tarea, más graves pueden ser las consecuencias de un fracaso o incluso un éxito parcial. Por poner un ejemplo, si el personaje tiene que trepar por un risco, obviamente es más fácil hacerlo con una cuerda que a pelo. En la mayoría de juegos esta diferencia se refleja aportando un bonificador a la tirada de trepar o disminuyendo el número objetivo que debe alcanzarse en la tirada. En Dungeon World la tirada va a ser exactamente la misma. Seguramente será una tirada de desafiar el peligro, uno de los movimientos, sumando pues el modificador, pues por ejemplo de destreza o de fuerza o de constitución, si es un muro muy largo y sobre todo hay que tener resistencia. Se decide sobre la marcha. El resultado, como siempre, se medirá. De 6 o menos será un fracaso, entre 7 y 9 será un éxito parcial y de 10 hacia arriba será un éxito completo. La diferencia entre trepar con cuerda o sin cuerda será las consecuencias seguramente mucho peores en el caso de un fracaso o incluso de un éxito parcial si uno va sin cuerda. Es un simple ejemplo, pero para que no os extrañe cuando veáis que no hay modificadores de dificultad mientras jugamos. Siguiendo con cosas que rompen los esquemas a los jugadores que, como yo mismo, venimos del rol de toda la vida. Em, el combate no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. En un combate en Dungeon World no hay iniciativa, no hay turnos, por lo tanto no hay un número de acciones por asalto, porque no hay asaltos, no hay una distancia que se pueda recorrer en una acción, porque no hay acciones. Funciona todo de manera mucho más narrativa y yo entiendo que esto cuando se viene, como digo, ¿no?, de juegos en los que hay una parte, un corazón de las mecánicas que tiene que ver con el combate, en el que se mide todo muy al dedillo, esto puede resultar contraintuitivo, sorprender. Lo veréis a medida que jugamos cómo funciona. Y ya os adelanto que el aligerar de reglas de asaltos, de mediciones, de metros por asalto, de modificadores, etcétera, y dar un espacio a la narración más dura, y pura y dura, abre muchas puertas en el combate. Puertas a hacer muchas cosas que se le puedan pasar por la cabeza tanto a los jugadores como al director de juego y hacerlo mucho más dinámico, mucho más vivo. Bien, siguiendo un poco ahora más que con el sistema de juego, con la filosofía un poco PBTA. Se trata de juegos, en este caso hablamos de Dungeon World, que invita bastante a la improvisación. Es decir, el formato de juego, la filosofía que aplicamos,
facilita e invita mucho a que, en lugar de partir con una campaña, una aventura bajo el brazo, con una serie de escenas más o menos previstas, o incluso un sandbox en el que tengamos bastante bien detallado los 40 posibles localizaciones, 800 PNJs, perdón, invita mucho a que uno parta de poco o de nada y la aventura fluya y se construya, y los escenarios, incluso la trama y los PNJs, a medida que se juega. Pero ojo, hay quien prefiere jugar PBTA con una improvisación total, y es perfectamente válido. Partir de nada, reunirse con los jugadores, crear los personajes en una sesión cero. A partir de la propia creación de personajes surgen muchas cosas, surgen ideas, trasfondos, relaciones entre los personajes, y eso ya digamos, nos facilita la tarea de empezar a construir a partir de ahí. Pero no es la única manera de jugar PBTA. De hecho, ni siquiera es la que propone el manual de Dungeon World. En Dungeon World nos proponen partir de escenarios y de tramas que tengan al menos una base. Llaman, por ejemplo, en el manual frentes a los distintas posibles facciones con intereses que entran en conflicto, a posibles adversarios, a PNJs con sus propios propósitos o objetivos en la trama. También invitan a tener eso, al menos una trama esbozada, incluso escenarios. Lo que propone en todo caso el manual es que todo eso no sea inamovible, fijo y predefinido. Uno de los principios del juego es crea mapas, pero deja huecos. Y eso se puede aplicar tanto literalmente a mapas, a dungeons, a lugares que los personajes van a recorrer, que en muchas otras ocasiones, sobre todo en aventuras ya publicadas o oficiales, están perfectamente desarrolladas. Qué hay en cada lugar exactamente, en ese mapa, en ese plano, dungeon, lo que sea. Aquí nos invitan, sin embargo, así, a tener una idea del lugar que van o escenario que van a recorrer los personajes, pero dejar un espacio a lo que pueda surgir durante la partida. Obviamente, todo lo que puedan aportar, tanto el jugador y, ojo, perdón, el director del juego como los jugadores, tiene que tener coherencia con la ficción que ya se ha establecido previamente. Es muy importante en juegos PBTA estar atento a lo que se ha ido estableciendo, sobre todo porque hay un nivel de improvisación, y que lo que venga luego sea coherente con lo que ya se ha establecido. Esa es una regla importante, pero si os fijáis, ya se nos invita a crear a medida que jugamos. Y es muy importante lo que acabo de mencionar, que no solo el director de juego, en juegos PBTA al menos, tiene, digamos, la autoridad narrativa. Los propios jugadores, si somos fieles al espíritu de este tipo de juegos, deben poder participar no solo en la narración, que como digo ha de ser compartida. Me refiero a cosas como ser capaces de introducir en elementos en el mundo de ficción que se está creando, sino incluso en la propia creación del mundo, es decir, la región, el reino, el mundo en el que habitan los personajes. Se irá descubriendo, nacerá probablemente en un momento dado, incluso durante la sesión cero ya pueda empezar a construirse, y a medida que las aventuras avanzan, surgirán seguramente nuevos lugares, nuevos parajes, regiones, facciones, reinos. Bien, en esa creación del mundo también pueden y deberían participar, si uno es fiel al espíritu PBTA, los jugadores. Digamos, posición de creador no corresponde únicamente al director del juego en este tipo de juegos. Bien, eso nos conduce a que el propio director a menudo se va a ver sorprendido por lo que pasa durante la partida, en el transcurso del juego, como producto de las aportaciones de los propios jugadores y de la improvisación, que hasta cierto punto, que puede ser pequeña o muy grande, y todas son válidas, de esa improvisación que efectivamente introducirá elementos que no estaban previstos ni siquiera por el propio director de juego. Pues muy buenas, aquí estamos en lo que se llama la sesión cero de una aventura o campaña, que es en juegos como Dungeon World, en general en juegos, desde luego PBTA tiene una importancia capital, porque vamos a definir un poco los cimientos del mundo en el que vamos a jugar,
Aparte de obviamente presentar a los personajes, crear o ver o establecer los vínculos entre ellos y a raíz de eso, o en base a eso que vamos a establecer hoy en la ficción, surgirá la aventura, que no solo no está prediseñada, actualmente no tengo ni la más remota idea de qué vamos a jugar, porque la mayor parte va a salir de lo que hablemos hoy, de quiénes son estos personajes, de cuáles son sus inquietudes o expectativas, cuál es su pasado, su trasfondo, cómo es el mundo que habitan, qué buscan en esta vida. Bien, pues tenemos para esta primera aventura de Dungeon One en el canal a 4 jugadores que ya conoceréis si habéis seguido nuestros vídeos, nuestras aventuras. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. No se te oye. Ahora sí. Ahora sí se Buenas te oye. noches. Muy buenas. Alberto ya nos hablará de su personaje. Los 4, he de comentar que los 4 ya han por lo menos sentado la base de sus personajes. Han decidido cuál va a ser un poco su clase o profesión, cuál va a ser la raza y ya tienen en mente un trasfondo que nos van a trasladar. Conoceremos al personaje de Alberto y también al de Guillermo. Muy buenas, Guillermo. Otro que no Hola, se le oye. buenas Muy noches. buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, vamos a conocer también a tu personaje, como digo, a los Muy 4. bien. También al de Ángel. Hola Ángel, tío. ¿Qué tal esta noche? Hola, buenas noches. ¿Qué tal de nuevo? Bien, y Diego, por supuesto, al que también conoceréis de nuestras partidas más locas. ¿Qué tal, Diego? Aquí una vez más, con muchas ganas de probar este sistema. Muy bien, pues si os parece vamos a hablar de cada uno de vuestros personajes, pero vamos a ir interconectándolos y os haré muchas preguntas que como van a quedar grabadas aquí en este vídeo me permitirán luego empezar a esbozar también, como digo, el mundo y la aventura que jugaremos. Bien, Alberto, eh, háblanos de tu personaje. ¿Quién es tu personaje? No, mi personaje es un personaje de ficción, pero está inspirado en un artista real, ¿no? En este caso es un bardo de raza élfica Ujú. y, bueno, cuando diga el nombre sabréis en qué está inspirado, ¿no? Se llama Enrique el Bumburior. Sí, no cabe mucha duda que está inspirado en Rafael. Bien. Bien, ¿y quién es en el mundo este bardo? Sabemos que imagino que se gana la vida con su arte. ¿Qué toca, por cierto? ¿Qué instrumento? Toca un laúd. Ajá. Bien, Y, cuéntanos. bueno, sí. Bueno, pues él está buscando componer una canción épica, ¿no? La más grande que se haya escuchado, Ujú, inspirada en un héroe de leyenda, en un héroe legendario. Y entonces, bueno, pues su misión en este mundo es ir recorriendo tabernas, recorriendo lugares donde puede escuchar historias de ujú. esos héroes legendarios y poder escribir esa canción que lo haga él inmortal, ¿no? En la historia. Ajá. O sea que la aspiración de Enriquel, acabado en L, es convertirse en un juglar o inmortal, componer algún cantar de gesta, digamos, o cantar o trobar las heroicidades supongo, quizá de tus compañeros de viaje en algún momento hasta quedar inmortalizado en la historia del arte de nuestro mundo, de fantasía. Efectivamente. Algo así como Homero, que es Ajá. tan inmortal como Ulises. Ujú. Bien, de acuerdo. ¿Qué aspecto tiene Alberto? Sabemos que es un elfo, pero ¿qué pinta tiene? ¿Cómo lo veríamos? Pues un elfo delgado, Ujú. de pelo color rojo. Ajá. Bueno, pues, más o menos como es el personaje que está inspirado, ¿no? Cuando era joven. Bien. Eh, decías que tocas el laúd. ¿Ese instrumento tiene algún significado especial para ti? Efectivamente, ese instrumento tiene algún misterio, tiene alguna historia que nadie sabe, solamente el propio personaje. Ajá. De hecho, ese instrumento es tan preciado como la propia vida del personaje, pero para él eso Ujú. es su tesoro. Y a quien le toque le corta la mano Ajá. directamente. A quien toque su madera o sus cuerdas, esas cuerdas que son un poco extrañas, que Ujú. parece que están trenzadas con cabellos, Ajá. que dé la mano por perdida. Ujú. De acuerdo, tendremos ocasión quizá de conocer la historia de ese laúd y por qué es tan importante para ti. Difícilmente. Es posible, no se sabe Ujú. nunca, pero difícilmente.
Bien. ¿De dónde vienes? ¿Has recorrido mucho mundo o eres alguien que se acaba de lanzar a los caminos con esa ilusión por pasar a la historia? ¿O al revés? ¿Has visto muchas tierras? No, la verdad es que es un elfo joven, lleva poco tiempo y, o sea, como es un elfo, pues a lo mejor estamos hablando de 50, 60 años, ¿no? Que eso es, Ajá, en la vida del elfo es un pestañeo bien. en los caminos. Vale, pues vamos a empezar a definir algunas, a sentar las bases de alguna cosa más que afecta ya no solo a tu personaje, sino al mundo de ficción que vamos a recorrer. Y como primer jugador que presenta el personaje, ¿cómo son los elfos en este mundo en el que nos vamos a encontrar o que vamos a recorrer? Porque hay mucha diferencia, por ejemplo, entre los elfos de Tolkien de Tierra Media y los elfos de algunos mundos de Dungeons and Dragons. ¿Cómo es un elfo en tu mundo? Pues yo diría que un elfo es un bicho raro, ¿no? Es una raza muy minoritaria, muy taciturna también, ¿no? Es algo así como que son difíciles de ver y son difíciles de relacionar, o sea, de mantener relaciones con ellos. Ajá, No son gente muy accesible. Y son un poco así como el síndrome de Asperger, ¿no? Que tienen cierta obsesión por alguna cosa. Algunos tienen obsesión por la música, otra obsesión por alquimia, otro por la botánica, otros por ser druidas. ajá. ¿Son una raza muy ligada a la naturaleza o se les puede ver en entornos más civilizados, aunque sean algo taciturnos? Se les puede ver en entornos civilizados, pero muy poco tiempo. No suelen estar más de 4 o 5 días en lugares civilizados. ¿Por qué son una raza poco frecuente? ¿Están en el ocaso de sus días desapareciendo del mundo o hay alguna otra razón para que sean tan inusuales? Pues nadie lo sabe. Ajá. Eso es un misterio. Es un misterio que solamente saben ellos y son reacios a explicar. ¿Y hay poblaciones exclusivamente élficas como tales de relevancia? Bien sea, no lo sé, de bosques ocupados por ellos o alguna ciudad élfica. ¿Tienen reinos? Sí, algunos hay y de hecho tienen redes de comercio, ¿no? Ajá. Con ciudades humanas y ciudades de otras razas, pero Vale. no, no, el turismo no es lo suyo. Vale, digamos que son reinos quizá escondidos, un poco al estilo de los reinos de élficos en la Tercera Edad en Tierra Media, es decir, un Rivendell, cosas así, un A- Lorien. algo- Algunos sí y otros no, a otros Ajá. están a la vista. ¿Qué tecnología es la que podamos encontrar en una población élfica? Es decir, ¿están más avanzados a nivel de artesanía o de tecnología que los pueblos humanos? ¿O al revés, están muy atados quizá a tradiciones que los hacen en cierto modo atrasados? ¿Cómo es tu Sí, pueblo? yo diría que los segundos eh, están muy atrasados en muchos sentidos, ¿no? Son muy ligados a la naturaleza y Ujú. veneran sobre todo lo que es la madera y la piedra, todo lo que Ajá. como si ellos procedieran de ahí. Podemos suponer entonces que incluso en esos reinos o poblaciones élficas más relevantes, si es que hay más de una, eh, se diferencian de las ciudades humanas. No son lugares de piedra y hierro, sino quizá muy ligados a la naturaleza, ¿puede ser? Sí, de hecho son lugares que están completamente integrados a la naturaleza, o sea, Ajá. son cuevas o son casas encima de los árboles, pero siempre respetando lo que es el entorno natural. De acuerdo. Decías antes que son un pueblo algo taciturno o difícil o que se relacionan poco con otras razas. Pero tú pareces ser una excepción, ¿no? Quiero decir, de repente tenemos un personaje que es un bardo, que sale al mundo de aventuras y que si quiere narrar gestas necesariamente va a tener que viajar con otros héroes, quizá, ¿no? Porque tu personaje es una excepción dentro del talante habitual de los elfos. Bueno, no es, es porque su obsesión, como he dicho antes, son con un poco Asperger, ¿no? Que le da por Ujú. algo y son obsesivos con eso, y el mío pues está obsesionado con la música. Ajá, Hay otros que están obsesionados pues, con literatura, con teatro, con ciencias naturales. ajá. Y esa misma obsesión, pues a pesar de su carácter, hacen de tripas corazón para poder relacionarse y poder
agrandar, ¿no? Sus facetas. ¿De acuerdo? Supongo entonces, pues, combinando un poco todo lo que acabamos de establecer, pues recordad que lo que se diga ahora se establece en la ficción y será nuestra referencia para continuar creando el mundo, que debe ser un poco el bicho raro del grupo, ¿no? Porque por un lado tienes esa obsesión, por otro lado conservas ese talante un tanto extraño, taciturno de tu pueblo, y tienes además esa especie de impulso, ¿no? De, como dices tú, obsesivo casi, por componer, inspirado en las aventuras que vivas con tu grupo. Debe ser un poco particular, ¿no? Me entiendo, dentro de la party. Sí, o sea, es decir, muchas veces me encontrarán los restos de personajes tocando a solas el laúd, Ajá. ¿no? Mientras ellos están hablando y tal, pues mi personaje estará apartado sin hacer ni puñetero caso, intentando hacer alguna composición, hacer alguna Ujú. cosa. De acuerdo, y una pregunta más. ¿Dónde nació Enriquel? ¿En una pequeña familia élfica, digamos, aislada o en alguno de esos reinos o poblaciones importantes? ¿De dónde ha salido? Pues salió de una pequeña población en el interior del continente, en la zona Ujú. noroeste. ¿Vale? ¿Qué paraje es ese? ¿Es boscoso? ¿Es una sabana? ¿Es algo en la costa? ¿Es una isla? ¿Cómo es el lugar del No, que provienes? no, es en el interior, en una zona boscosa y montañosa. Ujú. Al noroeste. Vale, acabamos de establecer algo más. En algún momento, seguramente antes de empezar la primera sesión de juego como tal, tendremos esbozado un mapa. Un mapa de la zona que conocen, del mundo que conocen y recorren en principio nuestros personajes, y eso también va a esbozarse primeramente hoy aquí y a ir completándose a medida que jugamos. Así que ya sabemos algo, y es que al noroeste de esta región que nuestros personajes conocen hay bosque y montaña. Además, es una pequeña ciudad llamada Zaragozal, por el que Claro. transcurre el río Ebriol. En la estación del silencio, ¿no? Bien, Ahí va. pues de acuerdo, ya creo que ya te vamos teniendo una idea de quién es tu personaje. Así que, si os parece, pasemos a conocer, por lo menos en la primera toma de contacto, al personaje de Guillermo. Bueno, Guillermo, ¿quién es tu personaje? Pues mi personaje es Gressler, Ujú. es un guerrero humano y tiene una historia un poquito curiosa y bastante perdida entre sus recuerdos, porque eh, sufrió una traición Ujú. con una herida mortal, que casi, vamos, casi mortal, evidentemente, porque no le mató, y perdió una parte de sus recuerdos. Entonces va recordando poco a poco quién es y por qué está moviéndose por el mundo, qué motivaciones son las que le llevan a lanzarse a estas aventuras. Es un chico joven, alto, muy fuerte, eh, y lleva siempre un arma antigua, una espada, Ajá. de un acero de una calidad excelente y forjada con una maestría, que choca bastante ver a alguien tan joven con una espada de esas características. Ujú. Y, y bueno, su historia un poquito es un poco curiosa. Entonces, ¿Cuál es esa historia? Y sobre todo, mencionas que él parece tener muy claro que le han traicionado, aunque le faltan piezas del puzzle, ¿no? Entiendo, le faltan recuerdos. sí, ¿Qué es lo que va a sí recordar sabe? lo que sí sabe. eh, Él en algún momento, no recuerda bien cómo, pero en algún momento era escudero de eh, un caballero de la Guardia Real. Vale, eso ya nos Eh, indica que hay un reino humano al que Eso es. perteneces. Ese Ujú. reino humano, digo, vamos a ir desgranando cosas. ¿Qué papel tiene en el mundo? Quizá es el reino predominante y que de alguna manera establece la civilización a su alrededor, los caminos, poblaciones secundarias, la fuerza militar o económica, o es uno más entre una miríada de pequeños reinos. Es de los reinos humanos, es el reino más importante, es el reino, digamos,
al que acuden otros humanos cuando necesitan ayuda, cuando vienen las hordas de zombies, que también están por ahí pululando por el mundo. Vale, vale, bien. Y es un reino, digamos, que lleva buenas relaciones con otros reinos humanos más pequeños, Ujú. pero de vez en cuando hace un poco de abuso de su poder y domina o controla las zonas que puede, de alguna forma utilizando engaños o manipulaciones más bien, Ajá. consiguen convencer a pueblos menos desarrollados para servir a sus fines. Vale, o sea que ya acabamos de establecer que hay un reino humano. ¿Cómo se llama, por cierto? El reino humano se llama eh, mm, Cronios. Vale. Cronios es la principal potencia económica y militar en la zona, cosa que aprovecha a su favor además, subyugando o convenciendo a otros reinos o poblaciones. Y además acabamos de establecer que en los territorios salvajes, más allá de donde su civilización se impone, donde empieza el peligro y desaparece la certeza, hay zombies, hay muertos vivientes. ¿Qué clase de amenaza es esa? ¿De dónde salen? ¿Por qué? Pues no está tampoco claro, porque hasta ahora los zombies eran muertos de carnes más bien ya podridas y medio tambaleantes, que se movían relativamente despacio y que eran fácil de esquivar. Pero de los últimos recuerdos que tiene Gressler antes de la traición que sufrió, Ujú, eh, hay una nueva especie de zombies que ujú. afortunadamente no ha vuelto a ver, pero que son extremadamente peligrosos porque son muy rápidos y voraces y agresivos. ¿Se tiene alguna idea de si hay alguna entidad maligna detrás, algo demoníaco, algún brujo hechicero o no hay nada al Pues respecto? hay una zona que llaman los yermos negros, que es Ajá. una zona en la que no crece vegetación alguna y Ujú, que en principio no hay ni agua ni ningún tipo de vida. ujú, Está en los límites del mundo conocido y justo más allá de esos yermos negros, lo único que hay es un bosque ujú, conocido porque es como una especie de bastión frente a toda esta corrupción y toda esta incapacidad de la Tierra de generar vida que han sufrido los yermos negros. ajá, Entonces, en los yermos negros dicen que es donde empezaron a verse los primeros zombies. ajá, No está muy claro de dónde aparecieron, quizá de alguna grieta del terreno. ujú. Quizá es gente que ha sido infectada y ha terminado llegando hasta allí y de alguna forma allí eh, están siendo reunidos de alguna manera. Lo que parece claro es que todos los zombies en algún momento acaban en los yermos negros. Ujú. Se me ocurre que quizá esa zona boscosa que de algún modo se enfrenta a esas tierras tan baldías pueda ser un bosque élfico, quizá, ¿no? Ese poder quizá pueda explicar esa resistencia y que incluso quizá esté conectado de alguna manera con esa zona boscosa y montañosa al noroeste, por ir componiendo el mapa. Puede ser, puede Ujú, ser. De hecho, Dressler no tiene muy claro cómo es la geografía de este mundo porque va recordando trazos, ujú, recuerda algunos nombres de gente a la que le era muy fiel, en concreto al caballero al que servía, que era, ujú. eh, Ese guardia real del que iba a sí, eso es, preguntarte o el voy a guardia preguntarte de nuevo, sí. real, que era Lord Isenger, Ajá. bien. Recuerda que era guardia real y que estaban en una misión que les habían encomendado, una misión un poco suicida, que se trataba de buscar unas semillas para curar una enfermedad de la hija del señor de las tierras, del, también por aquí apuntado, eh, el señor de Zandar, que es un territorio dentro de Cronios. Ajá. Eh, la hija enfermó, no se sabe bien de qué, y el caso es que el alquimista del reino Ujú, solicitó unas semillas de una planta que se sí. llama
mm, perdonadme, melantas, Ajá. que son unas semillas muy raras que solo se podían encontrar en este bosque que estaba más allá de los yermos negros. Un viaje peligroso. Entonces la misión se las traía porque nadie daba un duro por ellos. Era una misión prácticamente solo de ida y si volvían podrían volver uno de los dos o incluso ninguno. Era una misión suicida. Y de camino, de regreso, consiguieron las semillas, consiguieron cruzar los yermos negros con mayor o menor dificultad, porque Gressler esta parte no la recuerda. Pero de retorno se encontraron una horda de zombies justo a la salida de los yermos negros, donde se juntan los yermos negros con el mundo conocido, que Ajá. es un lugar llamado el paso de Roandel. Ujú. Es un estrechamiento, es un desfiladero muy traicionero y es un lugar ideal para emboscadas. Entonces, es curioso que aparecieran estos zombies ahí, porque en teoría los zombies son seres sin inteligencia alguna, Ajá. pero eso parecía una emboscada a todas luces. El caso es que el señor de Gressler se le ocurrió distraer a los zombies, crear una maniobra de distracción, alejarse con sus caballos, que iban bastante cansados, Ujú. y volver a acercarse ahí a ese desfiladero, corriendo al galope una vez que habían apartado a los zombies. Pero los caballos estaban muy cansados. Y Ujú. estos zombies no eran zombies normales. Estos zombies no se movían despacio. Estos zombies se abalanzaron contra ellos, se echaron a correr. Y cuando se quisieron dar cuenta, les derribaron de los caballos, empezaron a comerse a los caballos. Gressler y su señor echaron a correr. Y en un momento, Lorisengard, el señor de Gressler, se dio la vuelta y le clavó la espada en el vientre con el fin de dejar a Gressler ahí tirado y como cebo para los zombies mientras él conseguía huir con las semillas. Ujú. Y no sabe muy bien Gressler cómo fue el tema, pero bueno, se aferró a la espada con las últimas fuerzas que le quedaron y su señor huyó porque vio que no le podía arrebatar esta espada y vio que los zombies se echaban encima de él. Ujú. Y bueno, pues Gressler se quedó ahí medio muerto intentando defenderse de una muerte segura de estos zombies. El caballo de Gressler acudió al galope sacando fuerzas de no se sabe bien dónde, Ujú. medio muerto también y medio devorado por los zombies. Y Gressler consiguió agarrarse al estribo del caballo y fue arrastrado. Entonces terminó apareciendo en una cabaña Ajá. en el bosque que estaba más allá de los yermos negros. Y un druida le había curado, le había salvado la vida. Le dijo que su caballo había muerto, que estaba Si lo he entendido con bien unas es que heridas terribles. si lo he entendido bien es que regresó al punto hacia donde se Sí, dirigían a buscar las plantas, es decir, que vuelve a tener esas efectivamente, tierras negras, vuelven a estar entre él y su hogar. eso es, eso Vale, es. parece que sí tiene bastantes datos, entiendo, de esa traición. No sé si te referías a este episodio, pero parece que Gressel sí tiene bastante Eso es. claro cómo Y fue y un, quién fue. y un detalle muy importante que le reveló el druida que le curó, que dice que tuvo que tratar sus heridas con melantas, Ujú. porque la herida del vientre estaba causado con un arma envenenada y ese veneno solo se podía curar con melantas. ¿Crees Casualmente entonces? la misma enfermedad que Sí. asolaba Ajá. a la hija del señor de Zondar. Vale, o sea que tenemos a un personaje que ahora mismo está muy lejos de su hogar, ¿no? De hecho, separado de Bueno, su hogar por las tierras negras. eso es, está separado de su hogar, está en una zona del mundo que no Ujú. es muy conocida, Ujú. pero aquí también hay gente. Eso es lo curioso. Ajá. Esta zona está muy inexplorada y Sí. aquí hay gente. No es una zona no habitada y no civilizada. Hay un bosque con elfos, hay caminos, hay Ujú. otros pueblos menores, pero aquí hay mundo también. ¿Tu caballo se salvó después de sacarte de ahí a No, rastras? No. mi caballo lo tuvo que sacrificar el druida. Y una pregunta más. Nos has hablado de tu espada, de que es una espada de una factura y una calidad inusual, extraordinaria y sorprende verla colgando al cinto o a la espalda de un joven guerrero. Es, ¿Qué puedes es la contarnos de espada ella? es la espada de los Isengard, la espada que me clavó en el vientre, Ajá. que me la quedé. Me ¿Y? agarré a ella y
Lord Isengard se perdió su espada. Ujú. Y por lo que me dijo el druida, Lord Isengard ya no es guardia real, sino capitán de la Guardia Real. Ha prosperado al traer el remedio para la hija de aquel señor, ¿no? Feudal, de aquel... Vale, ¿cómo es la espada que llevas ahora, que ahora es tuya? Pues es una espada antigua, se ven pocas como esta, porque es de un acero especial, de una calidad especial. Está forjada con unas técnicas que son muy costosas. El acero que se hace hoy día no se le dedica tanto tiempo. Y el color de este acero tiene un brillo extraño. Según le dé la luz de la luna, Ujú. se ilumina en color plateado Ajá, o con un extraño brillo dorado. ajá. Vale. Es un acero, no es mágico, Ujú. pero sí que tiene una composición especial. Es un acero que cuando se afila el filo prácticamente no se pierde, las espadas no se mellan. Se pueden Ujú. partir, pero no se doblan. De acuerdo. Y para partirlo hay que hacer una fuerza abismal. Bien, tenemos entonces una idea, yo creo que ya del trasfondo de quién es y dónde ha salido. ¿Cómo era? Gressler. Gressler. Gressler, eso es. Bien, hablemos un poco ahora del personaje de Ángel. Ángel, ¿quién es? ¿Cómo es tu personaje? ¿De dónde sale? Pues vamos a ver, ¿de dónde sale Yindi? Es un sacerdote de Cabal, el dios dual, el único dios verdadero, por mucho que ahora esté bastante Ujú. olvidado. Ajá. ¿De dónde sale? Tampoco él lo tiene muy claro, porque a los 3 años fue raptado e introducido en la secta. Es decir, Em, el culto a ese dios se fundamenta en sectas, entonces, en grupos sí, liderados por una especie por de un, gurú o por un líder. sacerdote. ¿Y esas Por un sectas sacerdote. están interconectadas entre sí? ¿Hay algún tipo de organización o son grupos aislados? Sí, no, es una iglesia, hay un sumo sacerdote, hay sacerdotes. Lo que pasa es que los sacerdotes tienen unas características especiales. Nosotros lo medimos todo en ciclos lunares, ciclos de 23 días. Ujú. Cada 23 ciclos es un hiperciclo, un año, lo que sería Ajá, un año. Y cada 23 de estos hiperciclos nace un futuro sacerdote, vale. que es Ya es- reconocido porque, Dime. tiene una mancha en la piel en forma de espiral. Ajá, Entonces, lo que nos dedicamos nosotros es a buscar a estos futuros sacerdotes sí. eh, y apartarlos de sus padres para llevarlos donde les corresponde. ¿Y estos sacerdotes, qué hay? ¿Qué hay? ¿Alguno muy especial por cada secta o grupo? ¿O se trata del líder de todas las No, grupos? hay uno por secta. Somos Ujú. sectas muy reducidas, Ajá, con un sacerdote y unos pocos adeptos. Sí que tenemos el apoyo, sobre todo económico de algunas élites, que ujú, gracias a eso sobrevivimos. ujú. Y nos dedicamos a esto, a buscar futuros sacerdotes y luego a buscar artefactos, conocimientos que nos ayuden a cumplir las profecías de nuestro Dios. Vale, o sea que tenemos, bueno, primero hemos establecido que el ciclo lunar en este mundo es de 23 días y que un año tiene 23 de estos ciclos lunares. ¿Hay una sola luna en este mundo? Hay una sola luna que cambia en esos 23 días del blanco más blanco al negro más oscuro. Ajá. ¿Qué significa la luna para tu gente? La luna lo es todo, es el Dios. Nuestro Dios fue traicionado por sus hijos, Ujú, eh, intentaron eliminarlo, ellos creen haberlo conseguido, pero nuestro Dios es la luna que vigila desde el cielo, ujú. esperando el momento en que bajar y acabar con los falsos dioses que ahora se adoran. Vale, o sea que hay un dios primordial que sería ese al que adoráis, Cabal, sí. eh, y otros e hijos y una historia mitológica acerca de un enfrentamiento entre el padre y los hijos, o una traición de los hijos hacia el padre. ¿Esos hijos son también dioses adorados en este mundo? Ahora mismo sí. Ahora mismo son Ajá. los diferentes dioses que se están adorando. ¿Y se reproduce, pregunto de alguna manera, ese enfrentamiento mitológico? Es decir,
los adoradores, imagino que más comunes de ese panteón de dioses hijos de Cabal, de alguna manera os repudian u os persiguen a los adoradores de ese dios primigenio que fue... Es que somos un culto muy prácticamente secreto, muy poco conocido. No, ujú, ni vamos haciendo proselitismo, dejamos que quien se interese se acerque a nosotros, pero nosotros elegimos quién forma parte del culto y quién no. No, ¿se te reconoce? Quiero decir, ¿se sabe que eres un sacerdote de este dios o es algo eh, en plan sociedad secreta? se puede saber por mi aspecto físico, en cierta Ujú, parte, es totalmente andrógino, ujú, y se puede saber por la placa lunar que llevo en el pecho, pero no tiene más significado. Para alguien que no sepa lo que es, ujú. no tiene por qué reconocerme como un seguidor. ¿Y si te reconocieran, habría problemas? Si pasas por una población humana, por ejemplo, nacida en Posiblemente sí, Reino, sí, quizá sí, te repudiarían, te apedrarían, te... sí, Vale, depende. ¿cuál es la finalidad cuáles son los valores, son los atributos de tu Dios y que supongo que se reflejan en sus seguidores? Bueno, los atributos de mi Dios es esto, el caos creador, la libertad para crear, la libertad que al final nos ata a todos, Ujú, em, el bien que hay en todo el mal y el mal que hay en todo el bien. Es un poco el yin y el yang. ujú. ¿Requiere algún tipo de sacrificios, por ejemplo, vuestro Dios? Bueno, yo de hecho no tenemos una serie de ritos secretos Ujú, y yo de hecho no recuerdo los 3 primeros años de mi vida porque el primer rito es un renacimiento. ajá. Es un rito en el que olvidas toda tu vida previa. Y a partir de ahí, entiendo que tú eres uno de los sacerdotes, ¿no? De Sacerdote. este Dios. Ujú. En la parte litúrgica o en tus obligaciones como sacerdote, ¿qué debes hacer? Mm, me lo prefiero reservarlo, lo iremos viendo. ¿De acuerdo? Bien. Pero sí que quiero conocer un poco al menos más, tenemos una idea básica de que efectivamente representa el caos, pero un caos que no podría definirse ni como el bien ni como el mal, sino algo necesario que abarca todo ese espectro, por lo que acabas de definir. Correcto. Esa deidad es visto como algo maligno por otras gentes, ¿puede ser? Sí, ¿Temida? sí, sí. Sí, es posible. Ujú, Pero ya te digo, no es una deidad, es prácticamente olvidada. ajá, ¿Vale? bien. Em, ¿Tiene tu personaje, por cierto, que has dicho, se ha dicho que se llama Indie. Indy? Hindi, ¿tiene In- algún propósito particular? ¿Qué está haciendo ahora mismo? ¿A dónde va? ¿Por qué? bueno, pues ahora mismo estamos en un hiperciclo. Ujú, Sabemos que ha nacido un sacerdote. sí, Yo estoy inmerso en la búsqueda, junto a otros sacerdotes que están ajá, repartidos por el mundo buscando. ajá. Así que tu Aparte intención de es eso, todo encontrarlo. conocimiento que Ujú. podamos recabar. Una pregunta, cuando dices un sacerdote de estos que nacen con esa marca de la espiral, ¿se te refiere a alguien de tu estatus o que será de tu estatus o se trata de alguien que estará por encima, alguien todavía más arriba en la jerarquía de este En culto principio de mi minoritario? estatus. Ajá. En principio de mi estatus. Sois pocos, ¿no? Entiendo. Pocos Pues sacerdotes en el mundo. nace uno cada 23 años. Ajá. Bien. De acuerdo, pues digamos que ahora mismo vagas por el mundo, quizá con alguna pista, indicio, con algo que te pueda conducir hacia el siguiente punto de tu camino en el que creas que puedas encontrarlo, quizá. Nacen en No, cualquier lugar. Sí. sabemos que sí, sabemos que ha nacido porque ha habido un eclipse de luna Ajá. que marca el nacimiento, Sí. pero no sabemos dónde. ¿Y de qué manera buscas a un niño que tiene una espiral? ¿Cómo lo haces? Porque el mundo es ancho. Bueno, por eso te digo, es cuando esto ocurre, todos los sacerdotes y los Ajá. adeptos Sí. nos ponemos en movimiento. Estamos Ujú. buscando a lo largo del mundo que podemos cubrir. ¿Existe alguna profecía ligada con algún sacerdote o con el retorno de vuestra deidad como venganza por la rebelión de sus hijos? Sí, está en el libro de la luna roja. Ujú. Dice que habrá un día en el que habrá la luna se teñirá de rojo, Ajá. o sea, la cara de nuestro Señor se teñirá de rojo eh, como representación de la sangre que estará por llegar. Ujú. Reencarnará en uno de los sacerdotes
Ajá. y acabará con los falsos dioses. ¿Esa profecía es cataclísmica? ¿Presupone algún tipo de, no lo sé, de eso, de cataclismo para el mundo? Para los no creyentes sí. Que son la inmensa mayoría, claro. Muy bien. Ya preguntaremos y ya averiguaremos otro momento si hay señales concretas aparte de lo que hemos hablado. Muy bien, pues conozcamos un poco entonces al personaje que nos queda, que es el de Diego. ¿Quién es tu personaje? ¿Cómo es? ¿Y qué hace en el mundo? Mi personaje más bien fue. Algún día mi personaje fue un elfo, pero Ajá, de esto hace muchos años ya, ajá, puesto que hace unos 50 años quizás, este elfo falleció a, a mediados de su vida en una batalla ujú. y fue enterrado y fue, bueno, fue dejado en campo de batalla, pues, entre tantos cadáveres y demás, y fue Una dejado ahí pregunta antes de durante... continuar. ¿Qué batalla era esa? ¿Quiénes luchaban y por qué? eh, ¿Y cuánto hace? ¿Hace 100 años? ¿500? ¿1000? ¿20? eh, hace 50 años, más o menos, Ajá. contra, contra un reino humano, por disputas como las que hay siempre en todos lados, por disputas raciales, control. Estos humanos estaban intentando meter más de lo que debían Ujú, en territorio élfico, al no entender sus tradiciones más chapadas a la antigua, en comunión con la naturaleza, estaban intentando llevar estas nuevas tecnologías que usaban los humanos. ajá. Los elfos se anteponían y eso significaba un declive en su economía, con lo cual llegaron a las armas. Y pese a que esta guerra se apagó, o sea, ya llegó a un punto frío en el cual pues, los elfos viven reducidos en pequeños grupos y los humanos tienen varios imperios y demás, Ujú. pues, pues eso, básicamente mi, mi personaje, mi elfo falleció en esta batalla. En esa Y batalla no es por sino... defender la forma de vida de los elfos frente al avance de Mm, la civilización humana. Que por cierto, sí. ¿cómo se llama tu personaje? No lo recuerda, puesto que realmente tiene conciencia desde hace relativamente poco, desde hace unos 10 15 años, un día que debió de pasar algo extraño, Ujú, puesto que él estaba descansando en paz, su cadáver en un bosque, en las... ajá. Se me ha olvidado cuál era el nombre que le habíamos puesto a las tierras estas de los zombies, disculpad. Creo que A los las yermos habíamos llamado negros. yermos negros, Los sí. hierbos negros. O sea, Estaba... ¿fue ahí estaba donde tuvo lugar la batalla? sí, fue cerca de ahí. Y si eso fue hace 50 años más o menos y ahí tuvo lugar una batalla, ¿es que hace 50 años los yermos negros eran otra cosa? Porque a priori, por lo que hemos descrito hasta ahora, no parecen el lugar en que pudiera desarrollarse una batalla entre elfos y humanos. Pregunto, ¿ha cambiado? Siempre, siempre fue considerado un lugar con un gran atractivo mágico, Ujú. pero y con un lugar catalizador de poder. No, Con energías cada telúricas, quizá. sí, cada religión tiene su acercamiento a intentar explicarlo. Se Ajá. sabe que pasa algo, pero no el qué. Y desde luego, conforme han ido pasando los años hasta la actualidad, las cosas que pasan ahí son cada vez más chungas, más turbias, el resurgimiento de muertos y ahora estos muertos que salen son cada vez Vale, más antes, fuertes y más poderosos. antes, sí, Ok, según nuestras enseñanzas, los yermos negros se encuentra la morada de Yarik, que es el dios del dolor, ajá. y que quizás por ahí venga todo el tema de los zombies, etcétera. Se me ocurre por ir hilando cosas, porque antes ha mencionado que
que los primeros muertos vivientes que aparecieron estaban muy deteriorados, eso ha ido cambiando. Que quizá, hilando un poco lo que estáis narrando, que quizá hace 50 años más o menos, antes de que las yermos negros fueran el hogar de esa podredumbre, era un lugar ya seguramente pues conocido por su energía telúrica, pero que quizá los primeros que se alzaron desde la muerte incluso fueron los cientos o miles de víctimas de aquella batalla entre elfos y hombres, y que si el lugar ya era conocido por ser el epicentro de ciertos poderes, desde entonces se conocieron como unas tierras malditas. La vida fue retrocediendo hasta convertirse en esos yermos oscuros en los que no crece nada, ni nada sobrevive. Y quizá los primeros, como digo, muertos vivientes fueron ni más ni menos que víctimas de aquella gran batalla, pero aquello ha ido a peor en los últimos años, tal y como habéis narrado, ¿no? Los muertos ahora se reúnen allí por alguna razón y ya no se trata de viejos esqueletos de batallas de hace décadas. Quizá pueda ser un poco esa digamos, por lo menos lo que se conoce de ese lugar tan misterioso. Vale, nos habíamos quedado en que tú caes en esa batalla, en esa legendaria batalla en la que los elfos defendían su forma de vida contra los humanos. Aquello acabó un poco en tablas, de alguna manera se establecieron unas fronteras, entiendo que permanecen hasta hoy en día. ¿Y qué pasó contigo, que llevabas años descansando en Fui, paz? ¿O no? fui herido de gravedad, me intentaron llevar de nuevo a donde habitábamos, a nuestra ciudad, pero Ujú, fallecí en el acto y tuvieron que enterrarme a las afueras de este sitio en una tumba improvisada, ujú, entre unos matorrales, en las raíces de un gran árbol. Y o al menos ahí fue donde me desperté, porque hace unos 15 años ujú. de, de estar simplemente descansando tranquilamente, escuché un gran estruendo y desperté de mi letargo con muchísimo dolor, Ajá. con, con unos sentimientos en mi cuerpo que me eran completamente ajenos. Y, y básicamente lo que pasó, lo que pudo investigar al despertarse es que se había estrellado un carromato cerca del árbol. Y en ese carromato no había nadie, pero había rastros de vidrio, de pociones, de artilugios alquímicos en general que habían sido vertidos por accidente Ujú. sobre mi tumba. Y cuando me puse a investigarme y demás, había resurgido de entre los muertos y ahora mi cuerpo, mi cadáver, mi esqueleto estaba hecho uno con la naturaleza, con aquel árbol en el cual estuve descansando durante tanto tiempo y Ajá. ahora esqueleto y madera se habían hecho uno. Entonces, después de varios años muerto, ¿de acuerdo? Sí, Entre las raíces y al pie de algún gran árbol, surge algo y por un accidente, de alguna manera, algo con propiedades sobrenaturales, no cabe duda, de otro modo no tendría un efecto como el que acabas de narrar, hace que te levantes de tu tumba, pero ya no eres simplemente un esqueleto, los pocos restos que pudieran quedar de un elfo enterrado hacía décadas, sino algo mezclado con la propia naturaleza, con la madera del árbol, con las raíces, con la tierra. ¿Qué aspecto sí, tiene ahora mismo tu personaje? Que aunque no tenga nombre, no lo recuerde, imagino que de alguna manera... sí, en estos años ha encontrado su identidad bajo el nombre de Cipreto. Ajá. ¿Qué aspecto tiene? Cipreto es un... antaño fue un hombre ya robusto, pero ahora siendo un esqueleto, esta robustez se traduce simplemente en tamaño. Puede verse, bueno, literalmente esquelético, muy delgado, puesto que al final son huesos, pero estos huesos están revestidos Ujú. de grandes capas de corteza, maderas,
lianas que él mismo se ha enrollado para darse consistencia, así que Ajá, se mueve algo torpe, aunque siempre firme, ajá. pero, pero eso es básicamente un ser casi que hecho a sí mismo, como si fuese una desgracia de robot que se va intentando arreglar Entiendo que con eso, trozos de naturaleza. pregunto, hará muy difícil que te puedas relacionar con nada ni con nadie, ¿no? Entiendo que debe ser algo a primera vista ya directamente monstruoso, ¿no? Sí, es algo que le duele mucho porque él falleció en batalla protegiendo a los elfos, a Ajá. su pueblo, a su ciudad, a su gente, y ahora mismo es rechazado, bueno, por ellos y por cualquier persona. Parece casi un monstruo. Es una gran deformidad la que tiene. ¿Qué objetivo tiene ahora mismo? ¿Qué le mueve? Descubrir qué es lo que le ha causado todo este gran dolor y todo este daño que han sido esos fluidos en apariencia alquímicos que han sido vertidos sobre su tumba. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sus compañeros de batalla, los cuales puede reconocer todavía, están varando por ahí? Incluso le han intentado atacar. ¿Cómo, ¿Y cómo? qué ¿Sus es lo compañeros que ha de batalla pasado? vagan por ahí? ¿Qué te refieres? ¿A los muertos vivientes? Claro, a los muertos vivientes de, Ajá, de aqu- de aquella primera batalla me he encontrado ya con alguno de ajá. mis antiguos camaradas y me han intentado atacar puesto que están completamente zombificados. ¿Tu personaje quiere seguir viviendo? ¿O realmente lo que busca es poner fin a ese sufrimiento y dolor que le ha despertado y que le acompaña? Él en parte siente que no debería que no está bien, que es muestra de que hay algo que no está del todo correcto en el mundo, puesto que él ya encontró su fin y, y es más eso, que quiere encontrar la causa de quién le ha, Pero de, una, de quién ha hecho esto para que no vuelva a pasar. vale, pero una pregunta, porque tal y como lo has narrado hace un momento, da la impresión de que aquello fue un accidente, sin más, algo que se estrella Mm, contra un árbol, sustancias mm. alquímicas que se vierten y como resultado, de manera accidental, sin premeditación, de alguna manera surges tú. Exactamente, si es eso, si fue un accidente, exactamente qué espera hacer, descubrir o medidas tomar. Quiero decir, no parece por lo que has narrado que alguien tuviese una voluntad expresamente de despertarte de tu sueño ni de hacerte nada en particular. Como yo sospecho férreamente que fueron estos fluidos, tampoco con un gran fundamento, puesto que mis conocimientos científicos o incluso mi propia capacidad intelectual me da para hacer un gran análisis. Sí que he guardado estos pedazos de botes, estas pociones ya vacías, y las llevo conmigo para intentar comparar, ya sea rebuscando entre las basuras de las ciudades o de pueblos, para preguntar a algún niño que se acerque a Espera, mí espera, con espera. inocencia. ¿Niños acercándose a un personaje como el tuyo? Sí, como la película de Frankenstein. Creo que el niño o la niña era ciego, si no recuerdo mal, en aquella película. Quiero decir, quiero decir, por lo que me has descrito, tú tienes que tener obstáculos enormes para relacionarte con cualquiera, ¿no? Tienes un aspecto Mm, hecho a trozos, ¿no? De un sí. esqueleto con trozos de madera, liana, tierra, lo que sea. Eh, Quiero decir, ¿cómo te lo montas para ir a una población y preguntar e indagar sin que Perdona, directamente... secreto. ¿Qué? Eh, ¿Cómo? no, quería saber si tiene voz, si habla, si se puede relacionar. Habla con una voz muy, muy grave, torpe y gutural. Bien, ¿cómo te relacionas? Porque si indagas y te acercas a una población Mm, con tus frascos o lo que sea, tratando mm, de que alguien te explique qué es eso, ¿cómo lo mm. consigues? Utilizando los... O sea, sí que, a ver, el niño fue algo más anecdótico de haberme encontrado un niño ciego que se había perdido. Por ejemplo, ayudé a ese niño a que volviera a su aldea y como en gesto de buena fe la gente de ese lugar sí que me acogió. Pero normalmente suelo intentar hacer algún tipo
lo que la gente puede considerar milagro, hacer crecer comida, hacer crecer alguna fruta, algunas hortalizas o verduras con mis poderes o con mis conocimientos druídicos de la naturaleza, y intentar, si mi apariencia no consigue hacer parecer que voy con buenas intenciones, que al menos mis actos sí que la mayoría de las veces no surten efecto y tengo que marchar, pero Ujú. como me da muchos problemas, hace ya mucho tiempo que he desistido de ello, traumatizado por batallas sin sentido que he tenido que llevar, y ahora me limito a simplemente rebuscar entre basuras y los alrededores de aldeas o ciudades, vagando pues, entre la maleza, los árboles, los bosques. Vale, sobrevives como puedes, pero acabas de mencionar que tienes poderes druídicos. Imagino que tienes poderes Mm, relacionados con la naturaleza, pues desde mm, tomar aspecto animal hasta, yo qué sé, como acabas de mm, decir, ¿no? Pues ser capaz de producir algo comestible de la naturaleza, ese tipo de cosas. mm. Vale, pero sigo teniendo dos dudas. Primero, un día alguien de milagro decide relacionarse contigo y te dice, mira, sí, esos componentes alquímicos son no sé qué de patatín y ungüento de no sé cuánto y tal. Mm. Bien, ¿qué haces? ¿Cuál es exactamente el siguiente paso? ¿Cuál es el objetivo, el fin de todo eso? Lo digo porque al final parece que ser un Mm. poco el leitmotiv, ¿no? De tu personaje. Sí, ¿A dónde nos llevaría? al final es casi como un perro persiguiendo un coche que no sabría muy bien qué haría en ese momento, pero sí que se cabrearía mucho, y como algo un poco más caótico, simplemente quiere saber con cierta exactitud qué o quién causó eso, Ajá. y eliminarlo, destruirlo. Pero, ¿y tú Mm, mismo? ¿No buscas algún tipo de regresar a ese mm. descanso Sí, final del que han interrumpido? mm, ¿O era ahora? también. Sí, dime. También lo que iba a comentar antes es que estos poderes druídicos y esta simbiosis que se ha dado por la naturaleza, quizás por el árbol bajo el cual fue enterrado, pero ese poder y esa simbiosis que se hizo con la naturaleza es lo que él al menos cree que Ajá. le ha alejado de ser un muerto viviente común como el resto de sus compañeros, y sí que siente algo suyo dentro, Es cierto, monstruoso, porque pero. no dejas de ser, en cierto modo, Mm, alguien que se ha levantado de su tumba, es cierto. mm, Aunque sea una versión un tanto particular. mm. Empatizo con su ira, su hambre y demás, Ajá. pero me separa de ellos ese poder druídico, e intento mantenerme con ello. Y sí que mi objetivo es, pues, o hacerme uno con la naturaleza, Ujú. llegar un día en el cual me pueda sacrificar y perder la conciencia que me queda y pasar a ser un ser inerte, y dejar y poder vivir en paz. Pero siento que la ira, el no saber qué es lo que ha pasado, el ver mi ciudad tal y como está, no me dejan descansar y no puedo estar quieto. Muy bien, ya tenemos una descripción de nuestros personajes, tenemos una idea de cómo son físicamente, cuál es su trasfondo, por dónde han pasado, cómo han llegado hasta el punto en el que se iniciará la aventura. Ellos, como ya comentaba anteriormente, han rellenado su hoja de personaje, es decir, han incluido pues, los datos básicos, su nombre, su raza, su clase, también han repartido puntos en las características, las 6 características principales, ya han anotado su equipo y han escogido los movimientos iniciales. Así que y el alineamiento. Lo que nos queda básicamente es la parte en la que Dungeon, por cierto, hace bastante hincapié, que es la relación entre los diferentes personajes, lo que el manual llama vínculos. Los vínculos efectivamente establecen algún tipo de relación entre dos personajes. No tienen por qué ser positivos. Un vínculo típico positivo es, pues, mi personaje le salvó la vida a otro personaje.
se establece un vínculo positivo, pero nada obliga a que los vínculos tengan que ser de esa naturaleza. Otro vínculo puede ser, pues, imaginaos que el bardo de Alberto, que Enrique nos dice que ha robado algo muy importante a Gressler, al personaje de Guillermo, y que Gressler aún no lo sabe. Puede ser un vínculo. Incluso podría decidir detallar qué es lo que ha robado y qué tiene de especial, y que de alguna manera eso establezca una conexión entre los dos personajes. Hay una serie de ejemplos, de propuestas para cada una de las clases de vínculos con otros posibles personajes, pero cada uno de vosotros puede, si quiere, improvisar sus vínculos. Así que vamos a empezar, si os parece, siguiendo el orden habitual, en este caso con Enrique, el personaje de Alberto. A cada uno de vosotros voy a pediros que establezcáis 2 vínculos con sendos otros personajes, los que prefiráis. Bien, ¿cuáles son los vínculos de Enrique? Bueno, pues tiene vínculo con Cipreto, porque sabe que Cipreto fue enterrado en un árbol donde se enterraban a héroes. Entonces Enrique, en su obsesión con cantar las mejores canciones de héroes que hayan existido, pues quiere saber, él sospecha él sospecha de alguno de los héroes que quizá pueda ser Cipreto, ¿no? En su vida anterior. Y quiere tratar de averiguarlo. Ajá. De acuerdo, podría ser una de Eh, precisamente de tus musas, ¿no? Digamos, de esos guerreros que participaron en el caso de Cipreto, Efectivamente. se sospecha que en esa Hay tres batalla. héroes Sí, hay 3 héroes en concreto que fueron enterrados ahí, ajá, que fueron Cardiel, sí. Andreul y Valdivien, y él cree que puede ser uno de esos 3. Bien. Bien, pues ya tenemos una conexión. Tu personaje tiene un claro interés, un vivo interés por averiguar eso, lo cual me imagino que entre otras cosas puede conducirle a no perderle mucho de vista, a procurar permanecer cerca de él mientras, pues quizá trata de dilucidar, pues de sus recuerdos, de lo que sea de él, de su esencia, quién puede ser. Vale, ese es un vínculo. ¿Cuál sería el segundo? Pues el segundo sería con Gressler, porque Ujú, ha llegado a sus oídos de que hay un guerrero que ha batallado no hace mucho bajo los árboles sagrados, ujú, que ha perdido parte de su memoria ujú, y cree que puede ser un héroe interesante, ¿no? Para seguir sus pasos, ver hasta dónde llega ujú. y ese pasado intentar a ver si se puede descubrir, ¿no? Para añadir versos a la canción que está escribiendo, que pretende escribir Enrique. De acuerdo. Ya os adelanto que cuando comencemos la aventura, habrán pasado algunos meses, no muchos, desde la llegada de Gressler al bosque élfico junto a Zarag. No llegó solo, llegó con otro humano, un clérigo. De hecho, lo que se sabe es que Gressler estuvo a punto de perder la vida en el paso de Ruandel, acosado por una horda de muertos vivientes, cuando un clérigo, con esos poderes misteriosos que tienen algunos de ellos, fue capaz de contener a esos muertos vivientes, darle la oportunidad a Gressler de que subiera a su caballo, ambos estaban heridos, y escaparon juntos. Y llegaron juntos bajo la floresta del bosque élfico de Zarag. El caballo de Gressler no sobrevivió, esto también lo conoces, más si estás interesado en su figura, y él llegó muy herido. Sin embargo, consiguió salvar la vida, recuperarse de sus heridas, aunque es cierto, quizá por algún veneno que forma parte del ataque que recibió, que estuvo a punto de enloquecer y que al parecer ha perdido algunos recuerdos. Eso es lo que se sabe de momento. Y que vino del otro lado, lógicamente, de los yermos negros, de Cronia. Bien, pues ya tenemos 2 vínculos de Enrique con Cipreto por un lado y con Gressler por otro. Bien, Guillermo, ¿cuáles son los vínculos de tu personaje, de Gressler? Pues por un lado con Cipreto, evidentemente, que fue el que me salvó la vida. De hecho, me dio a beber, aparte de darme la semilla de melantas para curarme del veneno, me dio a beber de su savia Ujú, para casi reanimarme y traerme de las manos de la muerte. ajá, Entonces, con Cipreto tengo una relación muy casi fraternal. Le considero mi hermano ujú, porque por mi sangre corre su sangre. Y ajá. esto para mí es, vamos,
es sagrado. Entonces, Cipretto yo no le veo como un constructo, como una cosa, lo veo como alguien de mi familia, como un hermano, como un ser muy, 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 muy querido. Y íbamos con total confianza porque he puesto mi vida en sus manos y me ha respondido, entonces le debo mi vida y eso va a ir por delante. ¿De acuerdo? Eso con Cipretto. Ujú. Y con Jindy sería mi otro vínculo. Eh, Jindy de alguna forma me contó cómo me ayudó a salir de allí, porque cuando yo estaba rodeado de zombies, yo me veía muerto, atravesado por la espada, además, lo veía todo muy negro. Ujú. Y poco después de reanimarme Cipretto, Jindy apareció por allí, me explicó un poquito cómo me había ayudado, me habló de su dios, del tema del caos y Ujú. de alguna forma está ayudándome a ordenar mi mente y recuperar mis recuerdos, porque yo sé que Jindy me puede ayudar a reparar mi espíritu. Mi cuerpo me lo ha arreglado Cipretto, Ajá. pero mi mente está totalmente rota, entonces necesito agarrarme a Jindy para seguir en este mundo, porque mi cabeza de vez en cuando se me va. De acuerdo, podríamos decir entonces que Cipretto es como un hermano, te salvó la vida, y Guindy, que también te la salvó, lo que pasa es que no recuerdas. Seguramente subiste muy mal herido a tu caballo, igualmente mal herido cuando él contuvo a los muertos, pero eso se ha borrado de tu cabeza y llegasteis los dos a caballo. Tendría sentido, ¿verdad, Guindy, que atravesases los yermos negros a caballo, no a pie? Pero eso no lo recuerdas. Sin embargo, si bien Cipretto es un salvador y un amigo, Jindy es como una especie de guía, ¿no? Una guía para ti para regresar a la cordura y a recuperar tu Es propia vida, ¿no? incluso más, para mí yo le veo casi como un profeta, Ajá. como Vale. algo Pues sagrado. tenemos otro par de vínculos. Bien, Ángel, a los mandos de Jindy, ¿cuáles son los dos vínculos que tú eliges para otros Pues personajes? vamos a ver, mi primer vínculo es con Cipretto. Ujú. Cipretto es un ente que es una mezcla maravillosa de ser vivo y vegetal, Ujú. y para mí es una manifestación de mi Dios, del caos creador. Entonces, es un objetivo para mí protegerlo a toda costa. Ajá. Una pregunta. En algún caso, yo haré muchas preguntas mientras jugamos. Dices que es una manifestación, o eso sientes tú de alguna manera, de Cabal, del dios primordial, del dios bipolar, de tu dios del caos. Pero, ¿tienes alguna intuición o le has concedido algún significado a ese ser que crees que de alguna manera es una manifestación? ¿Crees, por ejemplo, que pueda tener que ver con algo del destino relacionado contigo, con alguna profecía, o nada de eso? No tenemos nada en las profecías que hable de esto. Entonces, Ujú. yo quiero ver un poco, pues, cómo evoluciona, hacia dónde tira. Vale. De momento Eso es lo estás que. a la expectativa, Pero vamos, entonces. que sí, sí me parece exactamente. No es algo que se vea cada día, un ser así. De acuerdo. Bien. Ese sería el primer vínculo. Sí. El segundo es con Enriquel. Enriquel, bueno, nosotros, mi iglesia tiene informadores a lo largo del mundo conocido, que conocemos, y nos ha llegado información de que en una de sus canciones nombra un círculo de piedra Ujú. donde se materializa un dios en su regreso a la tierra. Ajá. Y esto es algo que tenemos nosotros el conocimiento en nuestro libro sagrado, pero no es un conocimiento público, como Ujú. tampoco lo es nuestra iglesia. Entonces quiero saber de dónde le llega a él ese conocimiento, estudiar sus composiciones, sus temas. Sus fuentes. Bueno, Ujú. correcto. Bien. De acuerdo, pues creo que ya tenemos esos dos vínculos. Respecto a Cipretto, por situar un poco, por supuesto, Diego, corrígeme si no te gusta un poco cómo ubicamos, hacemos aterrizar a tu personaje, pero yo he pensado lo siguiente en base a lo que tú has dicho hasta ahora. Se levanta de entre los muertos bajo un árbol de melantas, en esa frontera de bosque élfico que de alguna manera parece contener de momento el avance de la muerte, ¿no? De la tierra baldía de los yermos negros. Sin saber muy bien por qué ni cómo, solo tienes esos rastros como de vidrio, de sustancias. Eso coincide con precisamente con una proliferación de muertos vivientes en los yermos negros, muchos de ellos antiguos hermanos tuyos de batalla, por cierto, tal y como mencionamos. Y de todos modos, aunque tu obsesión es averiguar qué está pasando, y entiendo que no solo a ti, sino por qué
se están levantando un montón de muertos. Tú al fin y al cabo eres también un ser redivivo de alguna manera, solo que con la particularidad de que pareces haberte mezclado con la naturaleza, pero que de momento sigue siendo considerado casi un monstruo de feria. Entiendo que generalmente habitas en los márgenes de la civilización élfica, digamos, más bien en el bosque todavía, y te dejas ver poco, y quizá entre los que más te ven estén Gressler, efectivamente. También Jindy te conoce, al fin y al cabo. Jindy llevó a Gressler a tus brazos hasta el bosque cuando le salvaste la vida a ese humano guerrero que casi perece en el paso de Ruandel. Y por supuesto, es probable, no es seguro, ya me lo dirás tú, dependerá también de tus vínculos, que hayas podido conocer a Enrique, el que no deja de estar muy interesado en Gressler, también, por un lado, en su historia, y en ti. No sé si habréis tenido algún contacto. Partiendo de esta base, ¿cuáles son tus vínculos, Cipreto? Vale, el primer vínculo así más potente que se me ha ocurrido es con Gressler y es en relación a la sangre, a esa savia que le di a probar de mi cuerpo, que le di a probar de mí, Ujú. que de alguna forma es una sangre, es una parte de mí que he puesto en él y contiene también esta magia primordial druídica que en parte me ha levantado a mí Ajá. y de alguna forma mística, como yo he puesto mi semilla en él, como yo he puesto mi magia, parte de mi alma en él, Ujú. estoy vinculado con él y puedo, pues de alguna forma, canalizar sus emociones. O sus emociones o sus sentimientos ¿Quieres decir que que de me alguna puedan... manera empatizas con sus emociones? ¿Que eres capaz de sentir, Mm, pues si él está, pues imagínate, asustado, por ejemplo, eres capaz de percibir el miedo? Sí, algo así como un vínculo, eso, un vínculo fraternal Ajá. fuerte en el cual... Vale, te Mm, lo compro, pero mm. si asumes las posibles consecuencias negativas de eso también. Claro, claro, yo... Vale, Todo lo que sea por la historia. genial. Vale, ya tenemos un vínculo, entonces de alguna manera ese compartir vuestra sangre ha hecho Mm, que vuestras mentes o corazones estén en algún grado conectados. Vale, mm. ¿y el segundo vínculo? El segundo vínculo lo había pensado con Jindy, a través del detalle de que Jindy fue quien me trajo a A Gressler, Gressler. sí. Ujú. Claro, pues de que previamente hubiese entre nosotros una relación, como ya he dicho, mi personaje vive en los márgenes de la sociedad y Ujú. es al fin y al cabo un paria después de haber sido casi bueno, haber sido un héroe de guerra, Ujú. verse ahora como un paria, verse solo, ver que no puede ni siquiera empezar esa investigación porque le atacan en cuanto se acerca a ciudades grandes y demás, Ujú. y encontrar en Jindy una amistad, también en cierto punto una admiración de Jindy por él, por cosas que tampoco llega a entender Cipreto del todo, Ajá. pero ve en él una amistad y una persona que le puede ayudar a acercarse a tanto estas ciudades en las cuales sospecha que pueda haber, Vale, pero pueda ¿cómo ser la ves, raíz de los por químicos. concretarlo, cómo ves a Jindy? Quiero decir, para establecer el vínculo, ¿lo ves como Mm, alguien admirable al que estás dispuesto a seguir? ¿O como mm. alguien que te pueda enseñar? ¿Cuál es exactamente esa relación con él? Eh, una buena persona que me ha ayudado y que me ha protegido, que me ha mostrado que tiene un interés en mejorar de alguna forma el mundo Ujú. y que también me interesa porque al fin y al cabo necesito amigos y necesito gente Vale, digamos que para es que alguien que por las lo menos personas se ha parado entiendan. contigo y te ha escuchado. Una Mm, pregunta, Jindy. ¿Él sabe que tu interés es meramente místico, religioso? No sé, Eh, decídelo tú, tal, si aparte tal hay como lo algún está interés personal. explicando, no. mm, Tal como lo está explicando, no. Yo en principio mi interés es este. Ujú. mm, Em, lo dicho, para mí es una
manifestación de mi dios, y es ver un poco cómo se comporta él, si sigue Sí. los comportamientos, los preceptos de mi dios, Ajá, y ahí puedo intentar confirmar que es una manifestación o no. ajá, de Es acuerdo. simplemente Creo que tiene una sentido creación más. lo que acabáis de proponer. Es decir, para Jindy, tú eres un fenómeno digno de estudio cuyas implicaciones pueden ser sumamente interesantes desde su punto de vista, ¿no? Como clérigo Y de de Cabal. protección, de entrada, Sí. de protección también. Y sin embargo, un personaje que quizá emocionalmente es más frágil por su soledad, porque ha revivido de entre los muertos y está apartado de su propio y antiguo pueblo, eh, ha interpretado y actúa siempre como si ese interés de Jindy fuera una cuestión más personal, como si tuviese realmente una querencia, ¿no? Particular contigo. Vale, eso creo que tiene bastante sentido. No- una relación no tiene por qué ser, ¿verdad? Igual de un lado que otro. Casi nunca lo es. Vale, pues creo que ya tenemos vínculos suficientes como para entender un poco cuáles van a ser las relaciones entre nuestros personajes. Tenedlos siempre presentes cuando toméis decisiones, sobre todo que puedan redundar, ¿no? En otros personajes, en terceros. Lo lógico sería que pensarais qué sienten o cómo ve cada uno de vuestros personajes a los demás a la hora de decidir. Y cuando digo decidir me refiero desde lo cotidiano, desde con quién te paras a hacer la guardia y tienes una charla más distendida esa noche debajo de los árboles, hasta por quién darías la vida o no. Pues aquí tenéis un mapa creado a partir de esta sesión cero, del trasfondo de los distintos personajes y las menciones que han ido haciendo acerca de la región del mundo por la que han pasado, que conocen. Este mapa, por cierto, está creado con una herramienta online gratuita que se llama Incarnate. Por si no la conocéis, os dejaré el enlace en la caja de descripción, ahí debajo. Y como veis, aparecen en el medio esos yermos negros, que un poco han sido el corazón de las distintas andanzas de nuestros personajes, esa tierra baldía ocupada buena parte por muertos vivientes y atravesada en este caso por una cordillera con un paso, el paso de Ruandel, el lugar en el que sufrió una emboscada Gressler, mientras le acompañaba el caballero que al final le traicionó, Lorisenger. Hacia el oeste aparece el río Ebriol y luego la parte boscosa y montañosa que es el hogar de Enriquel, otro de los personajes, con la principal población élfica situada junto a un puente, en Zarag Ozal. Por otro lado, hacia el este aparece el reino humano más preponderante, el reino de Cronios, por lo menos las villas o poblaciones, digamos, más cercanas a la frontera con los yermos negros. Ahí está Zandar, el lugar del que partió Gressler antes de la aventura que le llevó al otro lado y que casi le cuesta la vida. La he situado, es un fuerte en este caso, una fortaleza junto a un lago que he añadido, motu propio, lago Zafiro. Algo al norte aparece una de las villas también más occidentales de Cronios, Galric. Al sur he decidido añadir una zona de costa, con un mar, el mar de Coral y una villa portuaria, Puerto Umbría. Más allá incluso una isla de ninfas. Y hacia el norte aparecen, también simplemente porque he querido añadirlo para darle un toque más de color, sugeridas unas montañas, probablemente cubiertas de nieve, de hielo perenne, montañas invierno. Esta es la región en la que vamos a comenzar. Hay detalles que sin duda no aparecen y que iremos añadiendo en el mapa a medida que los descubramos. Cosas, detalles, quizá pues desde ruinas hasta villas o aldeas, pueblos o otros accidentes geográficos menores de los que ni yo mismo tengo noticia ahora mismo porque seguramente puedan surgir a medida que jugamos. Y también es perfectamente posible que este mapa se amplíe en un momento dado y que conozcamos regiones o accidentes geográficos que ahora mismo no caben en esta región. Todo eso irá surgiendo a raíz del propio juego, de las aportaciones que hagan a veces los jugadores y a veces yo.